lo que comentaba su compañero Andrés, de que la clasificación la estaría haciendo dependiendo de lo pactado entre el socio y la empresa. Algunas veces los que estamos ya dentro de las actividades como tal, hemos podido determinar que la mayoría de los socios, cuando piden prestado a las empresas dinero para pagar a futuro, casi nunca pagan esas obligaciones, sino que lo que dicen es que se les compense con las utilidades. Entonces, ¿qué indica eso? De que prácticamente nosotros no estaríamos contando con esos recursos que se le entregaron en un momento determinado a un socio vía préstamo, de que retorne ese recurso, sino que toca cruzarse con las utilidades. Al cruzarse con las utilidades no hay ingreso de efectivo, y si no hay ingreso de efectivo no tenemos liquidez. Ahora, que nosotros querramos mostrarlo dentro de los activos corrientes para darle mayor liquidez a la empresa con el propósito de que la entidad financiera, al momento de que ella vaya a determinar el grado de liquidez o la razón corriente de la empresa, le dé por encima de uno. Entonces uno deja ese activo, cartera por cobrar a socios, lo deja como corriente a partir de ese punto de vista para esa necesidad. Pero internamente ya sabemos que ese recurso no va a ingresar a la empresa. La posibilidad es muy alta de que no ingrese a la empresa. Igual sucede con los pasivos. Cuando se tiene obligaciones con socios, al último que se le estaría pagando, dado el caso que se necesite cubrir obligaciones y no se tenga la intención de cerrar el negocio, si no se tiene la intención de cerrar el negocio, al último que se le estaría pagando es al socio. Porque si se tiene la intención de cerrar el negocio, los mismos socios recomiendan que le cubran a ellos sus pasivos, y después el que venga atrás, como se dice vulgarmente, que jarre. Eso es lo que nosotros vemos en la vida real. De pronto en la teoría manejamos algunos conceptos que en la práctica no se van a presentar, como es el caso que yo no voy en la teoría me dice que yo debo dejar esas cuentas por cobrar como pasivos no corrientes, como activos no corrientes, igual las cuentas por pagar a socios como pasivos no corrientes, o cruzarlas. Cuando digo cruzar es que cancelo ese activo y ese pasivo de socios para que me quede únicamente el activo y el pasivo corriente con terceras personas. A veces algunas veces lo cruzamos, pero les indico de que dependiendo de la necesidad que yo tenga de informar para obtener recursos de entidades financieras o de terceras personas, podemos nosotros clasificar ese activo, cuentas por cobrar a socios, como activo corriente. No se está cometiendo ninguna indelicadeza, porque esa es una deuda que tienen para con la empresa y nosotros la estamos reflejando, y el socio manifestó cubrirla en un periodo no superior a un año. Entonces uno muestra eso en su estado financiero como una cartera de crédito por cobrar a socios. Pero ya de antemano uno posiblemente debe saber de que ese socio no tiene la intención de pagar en efectivo, sino de cruzar con los dividendos. Por esa razón, los dividendos por pagar se recomienda que estén en el pasivo no corriente y no en el pasivo corriente, porque si lo colocamos en el pasivo corriente aumentamos nuestras obligaciones y nos disminuye la liquidez.
Son cosas que debemos nosotros tener en cuenta. Sí, Chelsea, me ibas a preguntar algo. Sí, por eso es que se dice que la estructura financiera se compone de pasivos en gran parte, porque entonces aquí estaremos demostrando que los dividendos, participaciones o acciones ordinarias están directamente implicadas con esto. Sí, correcto. Esos dividendos y participaciones no deberían hacer parte del capital de trabajo. Y cuando Angélica nos hablaba del capital de trabajo, nos decía que el capital de trabajo es la diferencia que existe entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Y los elementos de capital de trabajo, básicamente, cuando nosotros miramos la estructura de capital de trabajo, es el efectivo, los inventarios, las cuentas por cobrar. Esa es la estructura del capital de trabajo. Sino que dentro de esas cuentas por cobrar pueden haber algunas cuentas por cobrar que no deberían estar ahí, sino clasificarlas en otra parte, no dentro del capital de trabajo. Y la estructura del pasivo para capital de trabajo son los sobregiros bancarios, las obligaciones financieras de corto plazo, los proveedores y costos y gastos por pagar. Esa es la estructura que nosotros debemos manejar para efectos de capital de trabajo. Y no tenemos en cuenta ahí los socios en el activo, como tampoco en el pasivo, ni los dividendos por pagar. Sí. Cuando nosotros tenemos un capital de trabajo positivo o negativo, debemos mirar la posibilidad pues de buscar los recursos de corto plazo o los recursos de largo plazo, dependiendo esa necesidad de capital de trabajo. Normalmente el capital de trabajo es financiado por pasivos de corto plazo, que es lo que la finanza nos dice, nos da a entender a nosotros. Capital de trabajo debe ser, el capital de trabajo necesario debe ser financiado por los pasivos de corto plazo. Un momento.